Días. Nos encontramos aquí con André Gutiérrez, campeón nacional de FIFA. Él nos va a relatar un poco sobre los estereotipos que hay en el juego de FIFA. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Y sí, voy a hablar un poquito de lo que venías comentando, ¿no? FIFA ha revolucionado un poco, ¿no? Ya que se decía mucho que estos juegos de deporte, sobre todo el fútbol, son solamente para los varones. Sin embargo, pues eSports, que es creador de videojuegos, desde el año pasado insertó a las selecciones femeninas y algunos equipos también de mujeres, de damas. Entonces, ello ha generado controversias también, pero un cambio en la manera de pensar de los jugadores o de los gamers en este caso. Claro. Eso, como que a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto algún cambio en el juego en sí completamente? A decir verdad, en cuanto a gráficas, muy buenos, pero un tema emocional sobre todo, en cuanto a las mujeres, esto ha sido un puntazo o un golazo, ya que ellas se sentían apartadas de los videojuegos, pero al insertar estas selecciones y jugadoras femeninas, ellas se han sentido incluidas, y eso ha repercutido definitivamente también en las ventas, ¿no? Bueno, comenzando un poco ya con la rutina de las preguntas, la primera viene a ser: ¿qué influencia ha evidenciado en los videojuegos que repercuten en la sociedad? Bueno, en mi caso, los videojuegos han marcado una etapa muy bonita en mi vida, ¿no? Porque, como te comentaba fuera de cámara, los videojuegos han desarrollado en mí habilidades como organizacionales, por así decirlo, ¿no? Era muy disciplinado en las cosas que hacía cuando estaba en la universidad. Desde la universidad, ingresé a la Universidad de Lima a estudiar Derecho, lo culminé en 6 años, lo que dura la carrera, y en 6 años también fui campeón consecutivamente. Entonces, para ello necesitaba organizarme, ser disciplinado, porque yo lo tomaba no solo como un hobby, sino como una profesión, y a la cual yo tenía que desempeñarme bien, no solo porque quería ganar siempre, sino porque también tenía seguidores y ellos querían verme siempre ganar. Bueno, siguiendo con esa misma pregunta, aparte del FIFA, ¿qué otro juego te podrías decir que te apasiona también? Yo comencé jugando videojuegos como Counter-Strike, StarCraft, juegos de estrategia, ¿no? De hecho no soy tan bueno, pero de hecho para desestresarme un poco del FIFA a veces jugaba, ¿no? Este tipo de juegos de estrategia que te ayudan mucho, ¿no? En tu vida personal, por ejemplo, en el día a día tienes celeridad en el razonamiento, en el sentido de, sabes que tomas decisiones un poco más rápido que los demás. Eso sí. Siendo la segunda pregunta, en parte de la hipersexualidad, ¿alguna vez has experimentado tú en los videojuegos que has jugado a lo largo de tu trayectoria un tema parecido a lo que viene a ser la hipersexualidad? Por ejemplo, en juegos de estrategia, yo creo que sí se da, ¿no? En el sentido de que toman a la mujer. ¿Todo bien? Ya. Toman a la mujer en el sentido sexual, ¿no? Por ejemplo, en los animes o en los mangas, que posteriormente vienen a ser videojuegos. Pero por ejemplo, en los juegos como FIFA, eso no se da mucho, ¿no? Porque son juegos de deporte. En FIFA sé que no es probable que pasen ese tipo de consecuencias, pero si es que no me equivoco, antes había un juego en el que también se incluían mujeres como porristas en un juego de fútbol. ¿Habrás jugado alguna vez? A ver, yo creo que la verdad no recuerdo, pero como te repito, por ejemplo, lo veo mucho en esos juegos o videojuegos de animes o mangas, en los cuales primero es manga o anime y posteriormente pasa a videojuego, ¿no? Y de ahí no he visto
temas similares que yo recuerdo. Porque los juegos de estrategia por ahí, como te decía, ¿no? Por ejemplo en League of Legends, yo no sé si hay este tipo de hipersexualidad como te refieres. Porque de ahí en StarCraft, con cual he jugado también, no, pues no son tres razas, Protoss, Zerg y Terran. Lo que sí es anecdótico es que no hay mujeres en esos tipos de videojuegos. Entonces eso es como que tú dices, o es un videojuego machista, porque no refleja lo que pudiesen hacer las mujeres, ¿no? Pero eso ya va más allá con un tema también de cultura, de la época también, ¿no? Porque hay algunos videojuegos que reflejan mucho lo que fue la época. Por ejemplo, Age of Empires, donde tú podías... pero mira, lo anecdótico es que el primero en elegir siempre va a ser un varón. Eso sí. ¿No? Sí. No es una mujer. Y lo toman al varón como, ¿no?, el más fuerte. Y a la mujer como el sexo débil, el cual hoy en día no es así. Y siendo así también, a veces en juegos como que sí agregan a las mujeres, las tienen como se decía, ¿no? Muy hipersexualizadas, ¿no? O sea, mostrando mucho, de una manera muy erótica, por decirlo así. Bueno, en Street Fighter mira cómo la ponen a Chun-Li, ¿no? O sea, bueno, la ponen con un kimono, si más no recuerdo, pero sí, no se notan un poco los senos de ella, ¿no? Y las piernas, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna vez has sido partícipe de la creación de ese tipo de videojuegos, o sea, con un estereotipo o algo? Es que a decir verdad, en el Perú no se suelen crear muchos videojuegos. Y yo soy jugador, no soy creador. Sin embargo, sí me he sentado en algunas mesas de trabajo, pero han sido para crear videojuegos sobre historias, por ejemplo, del Perú. ¿Y crees que es rentable usar la imagen del género femenino de una manera escandalosa en el caso de los videojuegos? Yo creo que no, yo creo que eso hoy en día genera rechazo, porque hoy los videojuegos también están reglamentados, entonces hay una asociación que te señala los límites mínimos de edad para el cual tú puedes jugar. Entonces, por ejemplo, tú has visto que a la mano izquierda o a la mano derecha del CD original te aparece la caja y te aparece un número, ¿no? O una letra, muchas veces la T, la E, ¿no? Que significan como que mayor de 13 años, de 18 años. Lastimosamente acá, pues, la piratería está en boom, entonces ese tipo de cositas o detalles no se pueden apreciar, ¿no? Claro. ¿Qué piensas sobre los efectos que tienen los estereotipos en los jugadores? Bueno, a mí hasta el día de hoy me siguen llamando vicioso, ¿no? Pero, porque el estereotipo es, el que juega videojuegos es un vicioso, ¿no? Pero no es así. Yo he demostrado, mira, soy abogado de la UNACE de Lima, estoy abogado acá del Ministerio de Educación, entonces sigo jugando, y es un poquito lo que quería era romper los mitos, ¿no? Romper el mito ese de que un jugador profesional es un vicioso. Pero no, yo les decía, bueno, como tú trabajas 7 horas, este era mi trabajo también, entonces tenía que darle prioridad muchas veces, ¿no? Bueno, siguiendo la pregunta de número 3, ¿alguna vez has sido testigo de alguno de este tipo de estereotipos? Sí, claro, como te digo, lo viví, y en todas las entrevistas que tuve en estos 8 años de carrera, la primera pregunta era como que, una broma señalaba el vicio, ¿no? Que ese es vicio, o consideras que esto es una enfermedad, otros decían, ¿no? Entonces como que yo trataba nuevamente, te digo, como ejemplo, señalarles que no, el tema era aprovechar los videojuegos, porque prácticamente alguien me abrió las puertas del mundo. O sea, me fui a Estados Unidos, a Corea, a China, a Estados Unidos y demás, para jugar y representar al país. ¿Crees que este tipo de videojuegos en el cual se usa mucho la hipersexualidad es uno de los motivos por el cual existe aún el machismo? Pues yo creo que te incentivaría, ¿no? O incentivaría al adolescente, al joven, al adulto. Pero
Yo considero que el machismo es una cuestión que se puede trabajar mucho en casa y en los colegios. Es una tarea pendiente también nosotros, ¿no? Porque es como que siempre decimos, ¿no? Esta sociedad es machista, pero nunca nos preguntamos sobre qué hacemos nosotros para reducir ese machismo, llámese en el hogar, en el colegio, en la universidad. Entonces tenemos que reflexionar un poco sobre ese tema también. ¿Por qué los videojuegos deben transformar la imagen del género femenino para llamar la atención del comprador? Yo creo que depende el objetivo del videojuego. Porque si por ejemplo es uno de deportes, llámese FIFA, va a ser muy difícil que te aparezca una mujer, por ejemplo, desnuda o algo así. Pero después, a ver, en juegos de estrategia tampoco utilizan mucho. Yo supongo que deben ser, como te decía, cuando los animes o mangas se convierten en videojuegos, ahí utilizan bastante el tema del sexismo. ¿Alguna vez has llegado a jugar un juego que tenga que ver con anime? Bueno, Dragon Ball, ¿no? Mira, ahí tú ves, por ejemplo, pues un caso de hipersexualismo, ¿no? Con la androide, ¿no? No recuerdo el número. 18. Sí, y bueno, Bulma también, ¿no? ¿Con qué finalidad crees que los videojuegos abarcan temas como superficialidad? Es que en general vivimos en un mundo superficial aún. Entonces hay videojuegos que se dedican a ello, ¿no? Por ejemplo, pues estos juegos Sims, no sé si los Sims, claro. ¿entiendes? Es un mundo superficial, ¿no? O GTA, o sea, esa es la expresión máxima de superficialidad y hipersexualidad. Exacto, Los dos juntos. ¿no? Los dos juntos. O sea, si tú quieres un videojuego que contenga este tipo de caracteres o elementos, GTA es el que encaja. El rey. Sí, pero mira, GTA es un caso particular porque estoy leyendo que en sus primeros días de ventas tuvieron más de 80.000 millones de dólares. Entonces esto, o sea, ahí te das cuenta que todavía vivimos en una sociedad, ¿no? Donde aún no controla los videojuegos, porque yo creo que muchos niños están jugando ese tipo de videojuegos, los cuales son de 18 hacia arriba, ¿no? Y a veces también menores. Sí. ¿Por qué se opta en el caso de los videojuegos que el género femenino sea una mujer fuera de la realidad? En los casos de los videojuegos planteados, ¿no? O sea, en los que sí se usa el género femenino como sexista. Yo creo que en ese caso lo hacen para, como bien decías en preguntas anteriores, atraer ventas, ¿no? Y otro, yo creo que también refleja un poco lo que es la sociedad o la sociedad de ese país en ese momento. Entonces, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son parte de realidades insertas en una aplicación, ¿no? Entonces, ellos tratan de reflejar lo que pasa en la sociedad en ese momento, ¿no? En esa época, ¿no? Pero en un transcurso de tiempo. Entonces, GTA, ¿qué pasa con GTA, por ejemplo, ¿no? Ellos tratan de reflejar de manera exagerada lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces siempre va a ser un reflejo de la sociedad o del país en el cual vives. Y ya como para acabar y pasar al otro segmento que quiero también tomar, ¿de qué manera la hipersexualidad que presentan los videojuegos llama la atención a los jugadores? No, en mi caso particular a mí no me llama la atención, ¿no? De hecho yo rechazo ese tipo de hipersexualismo porque yo considero que hoy en día la mujer tiene otro rol. Entonces hoy lo vemos también, ¿no? De hecho en menor medida, pero por ejemplo lo vemos en la política, lo vemos de manera profesional, en el deporte, donde las mujeres tienen un rol bastante bueno. Entonces yo creo que el tema del sexismo, el hipersexualismo, es una tarea que tenemos que trabajar aún, pero yo no la llamaría para mi trabajo. Claro. Y yendo por el lado de los videojuegos,
¿alguna vez has jugado Tomb Raider? Sí, claro. En el que, En alguna vez he jugado, sí. en la que Lara Croft siempre estaba con un tipo de hipersexualismo que mostraba, ¿no? O sea, claro, el juego tiene un ambiente muy bueno, pero Claro. Tomb Raider, claro, me mostraba un poco los senos, si Sí. mal no recuerdo, sí. Otro juego así, bueno, Resident Evil también, algo así, ¿no? la subordinación que tenía la chica a veces. Exacto. De ahí, otro juego bueno, aparece una mujer, no arregla Sirenita. Hay un juego así, sí, me acuerdo. O bueno, hay otros juegos, ¿no? Como Yankee Po, ¿no? Pero esos son de PC, ¿no? Claro. En los cuales, pues, si tú ganabas, tú sacaste que hay un papel y yo te ganaba, pues la mujer se iba desnudando. Sí, esos juegos de que si completabas un puzzle te daban Claro, ese victoria, ¿no? Exacto. Claro. Pues bueno, ya para acabar en sí la entrevista, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el Más Gamer, que fue hace poco. Sí, este fin de semana estuve viernes, sábado y domingo. La marca HyperX me llevó para jugar con las personas. Me dan retos, entonces el reto consistía en que una persona se sentaba al lado mío, jugaba y si me ganaba pues obtenía un producto de HyperX, pero lastimosamente no me pudieron ganar. Pero sí fueron aproximadamente un poco más de 10 a 12 horas de juego, ¿no? Porque estuve viernes, sábado y domingo. Sí. Tengo los rezagos en los dedos, ¿sabes? ¿Alguna travesía que vayas a tener de aquí a un futuro? No, Competencia. ahorita estoy realizando, claro, estoy compitiendo por irme a Londres. Vamos a ver cómo me va, pero está difícil. Pero igual a darle. Ya pues, entonces esa sería toda la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Ya,